el año 2019, pero los quiero llevar a imaginar un escenario en el año 2030 y pensemos juntos, veamos, imaginemos cómo sería este escenario ficticio si las cosas siguen tal como están. Tenemos, por ejemplo, un aumento exagerado de la homosexualidad. Les quiero comentar que todas estas proyecciones las he sacado de estadísticas actuales y no están muy ajenas a la realidad posible. Son realmente cifras que les voy a mencionar y estadísticas que son muy probables que sucedan, si es que nosotros no hacemos nada. Tenemos entonces un aumento exagerado de la homosexualidad. 5 de cada 10 alumnos se declaran transexual, lo que conlleva a esto todo un movimiento del aparato estatal de cambio de sexo, de mutilación de genitales, de tratamiento hormonal. ¿Se imaginan 5 de cada 10 niños iniciando este proceso? La mitad de cada curso. Si ustedes tienen 4 hijos, 2 de sus hijos, imagínense, ese escenario se nos viene si no nos activamos. Tenemos 3 de cada 10 habitantes contagiados con VIH. A esta altura, Chile ya es en Latinoamérica el país con la más alta tasa de VIH y también de enfermedades de transmisión sexual. Sumado que somos el país más depresivo, más estresados, tenemos mala proyección. Pero necesitamos nosotros marcar la diferencia. Por ejemplo, podemos imaginar un futuro con 2 millones de seres humanos asesinados cada año por aborto o por eutanasia. Si ustedes piensan y ven los números de Estados Unidos, desde el año 73 que ellos tienen la aprobación del aborto, han muerto más de 50 millones de bebés en el vientre de su madre. Es terrible la cifra, son terribles los números. Necesitamos tomar conciencia de lo que nos espera si no hacemos algo. 6 de cada 10 personas con cáncer. Hoy en este momento hay 3 de cada 10 personas con cáncer en Chile. A medida que la maldad aumenta, a medida que el pecado se penetra en las generaciones, nuestra composición molecular y genética ha ido cambiando con los años. Esto principalmente por el pecado. Los que tenemos fe, muchos lo vemos así. La consecuencia del pecado es la muerte. El cáncer es muerte, el aborto es muerte. Estas normas son de muerte. Obviamente, podemos también imaginar un escenario con baja tasa de matrimonios, con alta tasa de divorcios y con baja tasa de nacimientos. En conclusión, podemos ver un país infeliz, un país tremendamente adicto y violento. Bueno, ahí estaba la imagen. ¿Cómo sería el año? ¿Cómo sería la ciudad, Chile, en el año 2030? ¿Y cómo serán las familias cristianas, piensan ustedes, en esta proyección? Hasta el momento, las familias cristianas no hemos marcado la diferencia. Hasta el momento, todos estos flagelos sociales nos han afectado de la misma manera. Entonces, la proyección de aquí al año 2030 es exactamente igual para las familias evangélicas o cristianas. ¿Cuál es el problema actual? La socióloga Gabrielle Kubi, ella ha hecho el concepto, ha estudiado, que esto se llama revolución cultural, que tiene que ver con una conciencia pública que está cambiando la forma de pensar, la forma de entender la familia. Bueno, esta socióloga identificó el problema que tenemos en la actualidad llamándolo una revolución cultural, un ataque a toda la sociedad en diferentes flancos, creando leyes liberticidas, que más adelante lo explicaré, atacando la educación, la familia, la política del descarte, donde hoy les mencionaré el aborto y la eutanasia, y también la destrucción del cristianismo. Todos estos blancos son lo que constituyen hoy una revolución cultural y que está atacando la base central de nuestra organización social, que es la familia. ¿Qué significa la creación de leyes liberticidas? No es otra cosa que leyes que matan las libertades. ¿Qué libertades dicen ustedes? Hoy nuestro discurso, nosotros representamos al sector conservador de la población, pero nosotros nos vemos como los homofóbicos, como los antiguos, como los pasados de moda, como que nuestro discurso es negativo, que no estamos a favor del avance, que no estamos a favor del progreso.
Pero nosotros tenemos que elevar nuestro discurso y decir, no es así. Nosotros estamos por el avance y por el progreso de nuestro país. Las leyes que ustedes están implementando están matando mis libertades. 3 libertades principalmente. La libertad de los padres, de elegir la educación de los hijos, la libertad de conciencia y la libertad de expresión. Fíjense que nosotros y nuestro sector también somos ciudadanos. También tenemos derecho, también votamos. Y nuestro sector, numéricamente hablando, es 30 veces mayor que el colectivo homosexual, que es principalmente el grupo que está llevando adelante todas estas leyes liberticidas, leyes que matan nuestra libertad. Hoy tenemos en el Congreso, y ya aprobada, por ejemplo, la ley de identidad de género, las garantías de la niñez. Tenemos ley Mordaza, ley contra la violencia de la mujer, que suena muy lindo, pero que esconde un trasfondo que se los voy a explicar. Delito de femicidio, que no es otra cosa que un delito ideológico, que solo divide al hombre de la mujer. Suena muy lindo y en las calles gritan, ni una menos, que no haya más violencia contra la mujer. Claro, nosotros también queremos que no haya más violencia contra la mujer, pero no instaurando un delito terriblemente feminista y divisor de la familia y del sexo, que es el delito del femicidio. Hay que tener un pensamiento ahí, una crítica. También tenemos leyes como el aborto, eutanasia, modificaciones al Código Penal. No sé si ustedes saben que el artículo 365 del Código Penal lleva muchos años en el Congreso tratando de modificarse, principalmente por los activistas del otro sector, ¿no? Este artículo consagra la sodomía pedófila. Ya no va a ser delito. Y ellos están reclamando esto, porque amor es amor y porque el niño tiene derecho a elegir con quién quiere acostarse. Y hoy nosotros tenemos que decir no, tenemos que decir basta ya. Estas son leyes que matan nuestras libertades y no lo vamos a permitir. Estas leyes que se están tramitando son absolutamente inconstitucionales. Porque si nosotros revisamos nuestra constitución política, las personas nacen libres e iguales en dignidad y derecho. Ellos alegan que no tienen la misma igualdad. Pues sí la tienen. Nuestra constitución ya se las garantiza. Artículo 19. La Constitución asegura a todas las personas, en el numeral 2, igualdad ante la ley. En Chile no hay personas ni grupos privilegiados. Hombres y mujeres son iguales ante la ley. ¿Se fijan ustedes que son leyes no solo liberticidas, sino que también inconstitucionales y absolutamente innecesarias? No se necesita legislar sobre esto, sino que se necesita cristianos en cada lugar de la sociedad, activos y con una estrategia consciente de decir basta ya a estas cosas. Quiero ahora llevarlos a hacer una comparación entre la ley de identidad de género que tenemos en Chile y el caso del Reino Unido. En el Reino Unido hace 10 años ya tienen todas estas normativas ideológicas en la educación. Y fíjense ustedes el resultado. Es una ley sumamente parecida a la nuestra, con una sociedad y una cultura bastante parecidas también. Ellos partieron en el año 2009 con 97 casos de niños transexuales, 97 casos de niños que querían cambiar de sexo y nombre registral, igual que en nuestro país, la misma ley. Al año 2018, de los 97 casos iniciales, aumentó a 2.519 casos. Más del 2000% creció. ¿Por qué, dicen ustedes? ¿Acaso tantos niños estaban confundidos? ¿Acaso tantos homosexuales y transexuales estaban en duda de su identidad? ¿O no será que el medio ambiente, la cultura, la sociedad les ha impulsado a dudar de su identidad sexual donde no debían haber dudado? Existe una doctora que se llama Lisa Littman de la Universidad de Brown. Ella postula el síndrome de aparición repentina de la disforia de género y ella, a través de un estudio de 256 casos en el Reino Unido, llegó a la conclusión que efectivamente del avance de estas normativas ideológicas ha creado una disforia de género, una duda de la identidad de las personas donde no lo había antes. Vemos que este mismo caso es el que se espera para Chile. La misma normativa, más o menos los mismos casos. Por eso que les decía al principio, ¿cómo será Chile en el 2030? Fíjense ustedes cómo creció la tasa de niños transexuales, de 97 casos a 2.500 casos. Espantoso. Vemos ahora, quiero mencionarles otro caso, es el caso de España,
y queremos hacer un símil con el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, que es una ley que se tramita en el Congreso, y nosotros fuimos a entregarle una propuesta de esta ley a la senadora Ena von Baer, mostrándole nuestros principios, nuestros valores, intentando hacer una ley menos mala, porque es una ley a la base extremadamente feminista, que divide al hombre y a la mujer, muestra al hombre como culpable de todos los daños que le ocurren a la mujer. Yo tengo un hijo hombre, tengo un marido, quizás voy a tener nietos. Yo no quiero entregarles a los hombres de mi descendencia este tipo de sociedad, en donde por ser hombre va a ser absolutamente desfavorecido. Este caso de España, esta ley se llama Ley Integral de Violencia de Género. Esta ley es usada por mujeres maliciosamente, porque cada vez que una mujer está en un proceso de divorcio y acusa violencia, bajo esta ley, inmediatamente todo el aparato estatal la beneficia con subsidios, con casa, con educación para los hijos. El hombre inmediatamente es considerado culpable, sin pruebas. La única prueba que se usa es la voz de la mujer. Imagínense la cantidad de mujeres pillas que han abusado de esta ley. ¿No creen ustedes que pasaría lo mismo en Chile? Si una normativa así saliera, por supuesto, Chile el país de los pillos. Por supuesto que sí. Imagínense, pensión gratis al tiro inmediatamente. En España, más de 30.000 millones de euros se han destinado a esta ley. Imagínense, ¿cuál es la política pública detrás de ese gobierno? Que más mujeres demanden, que más mujeres se victimicen, pero de manera extrema. Los hombres son mandados inmediatamente al calabozo. Y si ustedes se fijan en las estadísticas españolas que les comento, 9 de cada 10 hombres que denuncian violencia que su mujer le ha hecho a ellos no son tomados en cuenta. ¿Por qué? Porque la ideología de género no concibe que un hombre sea víctima de violencia. Solo los malos son los hombres, los malos es el patriarcado. Son leyes inconstitucionales que afectan nuestra igualdad ante la ley. Y ese tipo de normativas se quieren venir a Chile. Y miren España cómo está. Ha aumentado la tasa de suicidios de hombres, porque hombres son separados de sus hijos, no los pueden volver a ver, solo porque una mujer de manera antojadiza denunció violencia bajo esta ley, solo para quedarse con beneficios económicos. Seguramente deben haber casos reales, claro que sí, pero no podemos tener una ley que incentive este tipo de prácticas. En el caso de Chile, este proyecto de ley es aún peor, porque además hay artículos que dejan abierta la puerta para el aborto libre. Imagínense ustedes. Chile toma lo peor del mundo y además le agrega cosas más dañinas, que a ojos de ellos es progreso, que a ojos de ellos es avance, pero nosotros sabemos que eso no es así. Ahora les quiero hablar de la política del descarte, para hablar sobre aborto y eutanasia y ayuda al suicidio. ¿Qué significa la política del descarte? Significa que todos los defectuosos, niños con malformaciones congénitas, ancianos, personas que molestan en la sociedad, personas indeseadas, son descartadas. Esta es la lógica que está detrás del aborto y la eutanasia. Descartar a estas personas que no nos sirven. Es tremendo. Aquí nosotros tenemos un choque de cosmovisiones, no hay otra cosa. Nosotros les presentamos argumentos, le presentamos ciencia, le presentamos estadísticas, le presentamos casos internacionales en que las mismas leyes se han aprobado y el efecto que ha traído a la sociedad. A ellos no les importa nuestro argumento. Ellos tienen su cosmovisión, su convicción tan clara, tan inclinada hacia la maldad, que nada los cambia. Entonces, en este momento, nosotros nos paramos ante una sociedad y un Congreso, en su mayoría, que no quiere el debate de ideas, solo quiere imponer su cosmovisión. Entonces es el momento en que nuestra cosmovisión cristiana debe imponerse, debe levantarse, tomar conciencia que la cantidad de personas que nosotros representamos es significativa. Representamos un número grande de la población, que si entendiéramos el poder del voto, el poder de elegir, luego la importancia de llegar a lugares de gobierno para dirigir nuestro país con sabiduría, con los principios del Señor, estas cosas se detendrían. ¿Cómo nos imponemos? A través de una conciencia
de que estamos haciéndolo. Me refiero a que no de manera automática, sino que de una manera pensada, entendiendo que somos hijos de Dios, entendemos que representamos a Cristo en la tierra y que el reino de Dios se ha acercado para hacer estos cambios. Según nuestra cosmovisión cristiana, por ejemplo, les quiero presentar cómo sería un artículo de nuestra Constitución política si nuestros principios cristianos estuvieran escritos en ellos. Profundo respeto hacia cada ser humano, sobre todo si es débil, como los ancianos, o vulnerable, en el caso del feto, porque cada vida individual es un bien en sí mismo, más allá de las circunstancias que de hecho marcan su existencia, enfermedad terminal, malformación congénita o hijos indeseados. La dignidad humana se distingue a cada persona individual, desde el primer instante de su existencia hasta su muerte, une a toda la familia humana y nos hace iguales en valor. Díganme ustedes si este artículo que nosotros podríamos proponer a la Constitución política les suena irracional o fundamentalista. Suena bastante coherente. Tenemos un lenguaje que proviene de nuestras escrituras, que proviene de nuestros principios, que perfectamente pueden estar plasmados en nuestras leyes, en nuestra Constitución política, en nuestras políticas públicas. Solo que faltan las personas adecuadas que estén en esos lugares marcando esta voz y diciendo, esta es nuestra cosmovisión, representamos al 20% de la población, no votaremos por los que digan en contra de esto, sino que apoyaremos a este tipo de políticas. Román les decía, ¿esta es tarea de los gobernantes ateos o simpatizantes con nosotros? ¿O es una tarea nuestra? Nosotros tenemos que estar en esos lugares, legislando de esta forma. Nuestros principios son muy coherentes. Son muy coherentes. Si ustedes nos hablan de discriminación, ¿saben quién es discriminado? El feto, mal llamado feto, para nosotros persona humana, en el vientre materno. Si ustedes analizan el aborto en su segunda causal, ¿cómo lo permite? ¿Cuál es la segunda causal? El embrión o feto padezca una patología congénita adquirida o genética incompatible con la vida extrauterina, independiente en todo caso de carácter letal. Es decir, en Chile se permite matar a un ser humano en el vientre materno bajo esta causal. Los científicos y la medicina nos dijo, no existen enfermedades de carácter letal. Un médico no puede diagnosticar la muerte a un bebé que viene con una malformación congénita. Esa es una verdadera discriminación. ¿Por qué otro bebé puede recibir ayuda médica, puede recibir salud? Y en cambio, este bebé, que puede estar muy mal diagnosticado según las estadísticas, él va a recibir como medicina, como tratamiento, la muerte. ¿Quién está siendo discriminado? Los bebés que aún no nacen, que para nosotros son personas. Existe, por ejemplo, error ecográfico. Muchas ecografías se equivocan. En el año 2013, el Hospital Luis Tisné de Santiago publicó un estudio con 7.000 casos en todo Chile de diagnóstico de malformaciones congénitas. ¿Saben cuándo nacieron? ¿Cuántos casos realmente eran de malformaciones congénitas? De los 7.000 descendió a 1.300. Imagínense ustedes. Bajo la normativa actual, esos 7.000 niños hubieran muerto. ¿Quién está siendo discriminado? ¿Quién tiene derecho a la salud? ¿Quién tiene derecho a recibir un tratamiento médico y no la muerte? Los bebés, personas humanas. ¿Cuál es la solución que nosotros proponemos para cambiar esto? Primero, la palabra de Dios nos ofrece siempre la solución. Es solo cuestión de entenderla, buscarla, estar en el tiempo de Dios. Aquí la palabra clave es transformar significativamente la cultura y la nación, a través de 7 esferas, a través de 7 puntos de dominio y de jurisdicción influyentes en la sociedad. ¿Cuáles son estos 7 montes que algunos autores lo hablan? La iglesia, la familia, educación, artes y medios de comunicación, medicinas, negocios y gobierno. ¿A qué me refiero con esto? Cristianos ubicados en esos lugares estratégicos de la sociedad, con principios claros del reino de Dios, y como la Gran Comisión lo dice, ir y hacer discípulos de las naciones y a las naciones.
El Señor nos dijo, no solo evangelicen a personas, sino que también evangelicen los países, evangelicen su nación, sean influyentes en cada lugar donde ustedes estén. ¿Cómo podemos ser luz y sal si estamos dentro de la iglesia? ¿Cómo podemos transformar un mundo si estamos aquí y no vemos para afuera el mal y la necesidad que tiene nuestra sociedad? Nosotros, a través de nuestra visión y de nuestra cosmovisión, somos agentes de cambio, agentes influenciadores. No tienes que ser tan inteligente ni tan capaz, ni tener un cargo tan alto. Donde tú estás, en el puesto de trabajo donde estés, tienes que manifestar el reino de Dios. Tienes que manifestar que eres un cristiano, que realiza buenas prácticas, que respeta la ley, que respeta al prójimo, que respeta la vida, que le dice no a los atropellos, que le dice no a estas leyes malvadas. Si cada uno de nosotros, ubicado en el lugar donde está, se activa con plena conciencia y estratégicamente de para qué vino a esta tierra, para influenciar y ser luz y sal, esta nación se sana. Nuestra tierra está esperando a la manifestación de los hijos. Solo faltamos nosotros que lo hagamos. Si a ustedes les cabe duda, si nosotros tenemos o no que involucrarnos en las causas sociales, les quiero leer estos dos pasajes, en Proverbios 31, 8, 9 y en Salmos 82. El Señor nos dice en Salmos y Proverbios, abre tu boca por los mudos. Hoy en día los mudos no son solo los que no pueden hablar, sino que también los bebés en el vientre. Abre tu boca por los mudos, por los derechos de todos los desdichados. El Señor me manda a defender derechos, ¿lo notan? No solo a mí, a cada uno. Abre tu boca, juzga con justicia y defiende los derechos del afligido y del necesitado. Abre tu boca. Juzga con justicia, nosotros, no los tribunales, sino que nosotros. En cada momento y en cada ocasión debemos manifestar el reino y debemos manifestar nuestros principios, no quedarnos callados, decir basta ya, decir esto no lo permito, activarnos porque son nuestras generaciones. No solo uno tiene que pelear por sus hijos, sino que por todos los hijos de los demás, por todos los que vienen. Defiende la causa del huérfano, defiende la causa del huérfano. Esto es adopción homoparental. El Señor nos dice, defiende la causa del huérfano. El huérfano tiene derecho a tener una madre y un padre. Ese es el mandato del Señor, la visión de familia, hombre y mujer. Y si ustedes están claros que el Señor quiere ese tipo de familia, tienen que defenderlo, tienen que decir que no. En la escuela deben tomar atención a sus hijos, deben saber qué están estudiando. Si no, la sociedad se va a llevar a nuestros hijos. Y estas estadísticas que al principio les mostraba van a llegar a nuestras casas. El cristiano se cree muy bien porque viene a la iglesia y porque tiene a su familia medianamente atendida. Creemos que la maldad de afuera no nos va a afectar. Pero fíjense ustedes que estas estadísticas afectan tanto a cristianos como no cristianos, de manera indiscriminada, porque nosotros estamos muy ocupados, porque nosotros no estamos atentos, porque pasan muchas horas en la escuela, pocas horas con nosotros. Cuando llegan a la casa tenemos casi que desintoxicarlos de la maldad que vienen. Vienen escuchando todo el día de la inclusión, de la igualdad de los homosexuales, vienen todo el día escuchando lo mismo. Y cuando llegan a la casa, ven padres que no los toman en cuenta. Tenemos que cambiar, pero con conciencia. Defiendan la causa del huérfano y del desvalido. Al pobre y al oprimido, háganle justicia. Necesitamos ayudar a las personas necesitadas. Ese es nuestro llamado. Eso es lo que el Señor nos ha dicho. Ayuden a las personas que lo necesitan. Salven al menesteroso y al necesitado. Líbrenlo de la mano de los impíos. Son imperativos de Dios para nosotros. No son sugerencias. Tenemos que tomarlos así y ser activos en cada lugar donde nos encontremos. Solo así nuestra tierra se sanará y nuestra nación prosperará en lo económico y en lo espiritual. Esta tierra es nuestra. Dios nos dio a nosotros Chile. Es nuestra responsabilidad entregársela a nuestros hijos el mejor país posible. Porque hoy solo cuidamos el medio ambiente como cliché de propaganda publicitaria. Hoy tenemos que cuidar nuestra fe y nuestros hijos también, no solo el medio ambiente. Son comerciales y propaganda que se van metiendo en nuestra vida, pero que nos saca del propósito de Dios.
Cuando tengan dudas acerca de si Dios quiere que nos metamos en las causas sociales, lean estos versículos y toda duda desaparecerá. Los insto, hermanos, a que sean activos y sean luz en cada lugar donde se encuentren. Muchas gracias.